La soledad. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas esa palabra? Para muchos, la soledad evoca imágenes de aislamiento, de tristeza, de vacío. En una era donde todo está conectado y a un solo clic de distancia, estar solo parece algo indeseable, casi una señal de fracaso. Pero, ¿y si te dijera que la soledad no es solo necesaria, sino esencial para el crecimiento personal? Desde tiempos inmemoriales, los grandes filósofos y pensadores han encontrado en la soledad un refugio. No un refugio para escapar del mundo, sino para adentrarse en el más importante de los viajes, el viaje hacia uno mismo. En el bullicio de la vida cotidiana, donde las expectativas, las responsabilidades y las distracciones nos bombardean constantemente, rara vez tenemos la oportunidad de detenernos y preguntarnos, ¿quién soy realmente cuando el ruido se apaga? Aquí es donde entra el estoicismo. Para los estoicos, la soledad no era algo que temer o evitar. Era el lugar donde se construía el carácter, donde se forjaba la fortaleza interior. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos de la antigüedad, solía retirarse de las intrigas del imperio para escribir en soledad. En sus diarios, conocidos como meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de estar solo. Retírate a tu interior, porque en tu interior encontrarás un refugio impenetrable. ¿Por qué la soledad era tan valiosa para los estoicos? Porque solo en esos momentos de quietud podían ver con claridad lo que realmente importaba. La soledad no era una huida del mundo, sino un retorno a sí mismos. Es en la soledad donde los sabios encontraban el espacio para pensar, para sentir, para comprender sus emociones y ponerlas en orden. Y hoy, en un mundo donde el ruido es constante y la presión de estar conectados nunca cesa, esta lección es más relevante que nunca. Para el hombre moderno, que lucha por mantener el equilibrio en medio de tantas exigencias, aprender a estar solo no es una opción, es una necesidad. Este vídeo no es simplemente una reflexión sobre la soledad, sino una exploración profunda de cómo, según el estoicismo, la soledad puede ser el camino hacia la fortaleza, la claridad y el verdadero control de nuestra vida. Así que, si alguna vez has sentido temor o rechazo hacia la soledad, te invito a quedarte. Descubramos juntos por qué estar solo no es un signo de debilidad, sino una fuente de poder. La soledad. Para los estoicos, no era solo un estado físico de estar sin compañía. La soledad era un refugio, un espacio que no todos podían entender ni apreciar. En nuestra sociedad actual, estar solo es visto como una situación incómoda, algo que debemos evitar a toda costa. Pero para los estoicos, la soledad no era algo que se temiera, era algo que se buscaba, con intención y sabiduría. Era un santuario, un espacio donde podían reflexionar, crecer y cultivar su carácter. ¿Y por qué la soledad es un refugio? Porque en la soledad, somos capaces de desconectar del mundo exterior. En ese momento, el ruido cesa, las opiniones de los demás se disipan, y por primera vez, podemos escuchar nuestra propia voz interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita a retirarnos a nuestro interior, como si fuera el único refugio verdadero. Decía, la paz interior comienza cuando permites que lo externo se calme. Para los estoicos, el mundo exterior era caótico. Las distracciones, las expectativas sociales, las pasiones desordenadas, todo esto empañaba nuestra visión de lo que realmente importa. Estar solo, sin interrupciones, era una forma de limpiar esa ventana. Era en la soledad donde podían hacer las preguntas más difíciles. ¿Estoy actuando conforme a mis principios? ¿Estoy dejando que las emociones guíen mis acciones en lugar de la razón? Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, hablaba de la soledad como una oportunidad para regresar a nosotros mismos, para recordar quiénes somos sin la influencia de los demás. Decía, la soledad no nos aleja del mundo, nos devuelve a nosotros mismos. Es en esos momentos de quietud donde podemos ver nuestras emociones con mayor claridad, donde podemos detectar cuáles de nuestras preocupaciones son verdaderas y cuáles solo son ruido. La soledad es el lugar donde se cultiva la introspección. El autoconocimiento era uno de los objetivos más importantes para los estoicos, y la soledad era la herramienta más poderosa para alcanzarlo. Los estoicos creían que, para vivir una vida virtuosa,
Primero debíamos conocernos a nosotros mismos, entender nuestras debilidades, reconocer nuestros defectos y aprender a manejarlos. Y esto no se podía lograr en medio del bullicio constante. La soledad nos da la distancia necesaria para observarnos sin filtros. En la interacción constante con el mundo, es fácil perdernos en las expectativas de los demás, en la imagen que queremos proyectar. Pero cuando estamos solos, sin audiencias, sin distracciones, nos vemos tal como somos. Este es el momento en que podemos ser brutalmente honestos con nosotros mismos, sin la presión de complacer o impresionar. Marco Aurelio, a pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, buscaba momentos de soledad para reflexionar sobre su vida y su comportamiento. En sus meditaciones, que escribió en solitario, podemos ver sus dudas, sus preocupaciones y sobre todo, su deseo de mejorar. Para Marco Aurelio, la soledad era un refugio no para escapar de sus deberes como emperador, sino para fortalecerse interiormente y poder enfrentarlos con mayor sabiduría. Este espacio de reflexión, esta soledad elegida, es algo que todos podemos aprovechar. No es necesario ser un filósofo o un emperador para beneficiarnos de la soledad. Lo único que se requiere es disposición y apertura para mirarnos de frente, sin las distracciones del mundo exterior. El silencio es otro componente esencial de la soledad. En un mundo lleno de ruido, de constante estimulación, el silencio puede parecer intimidante. Pero es precisamente en ese silencio donde nuestras mentes pueden encontrar claridad. Para los estoicos, el silencio era una herramienta para reorganizar sus pensamientos, para examinar sus emociones y para reconectar con lo más profundo de su ser. La soledad en silencio es transformadora. Los pensamientos, que antes eran caóticos y desordenados, comienzan a adquirir una estructura, una dirección. En esos momentos de calma, podemos distinguir las emociones que realmente importan de aquellas que son fugaces o superficiales. Séneca decía, solo en el silencio y la soledad somos capaces de conocernos y reformarnos. El ruido del mundo nos mantiene ocupados, pero el silencio nos lleva hacia adentro. Y al estar solos, en silencio, podemos encontrar las respuestas que buscamos, las que no escuchamos en medio del caos diario. La soledad no es solo un refugio para escapar del caos externo. Es también una preparación para enfrentarlo de nuevo, con una mente más fuerte, clara y enfocada. Los estoicos no creían en retirarse del mundo permanentemente. Entendían que la vida debía vivirse y que las responsabilidades, los desafíos y las interacciones con los demás eran inevitables. Sin embargo, al retirarse momentáneamente a la soledad, podían regresar con mayor claridad, con una fortaleza renovada, listos para actuar con virtud y sabiduría. La soledad no es un escape permanente, sino un momento de recarga. Es un refugio donde la mente se renueva, donde las emociones se ponen en orden y donde encontramos el enfoque necesario para enfrentar las demandas del día a día. Como dijo Epicteto, el hombre sabio no teme a la soledad, la busca para encontrar su centro y regresar al mundo con serenidad. Cuando comprendemos la soledad como este refugio, deja de ser algo que evitamos, y se convierte en un lugar al que acudimos con intención, con el propósito de fortalecernos y prepararnos para lo que viene. El viaje más difícil que uno puede emprender no es hacia tierras lejanas ni a través de océanos vastos. Es el viaje hacia adentro, hacia lo más profundo de nuestra mente y alma. Enfrentarnos a nosotros mismos, en soledad, es una de las pruebas más grandes que el ser humano puede afrontar. Para los estoicos, esta confrontación interior no solo era inevitable, sino absolutamente necesaria para el crecimiento personal. Es en la soledad donde debemos mirarnos al espejo y aceptar las partes de nosotros que no siempre nos gusta ver. Pero, ¿por qué es tan difícil enfrentarnos a nosotros mismos? Porque, en la mayoría de los casos, preferimos evitar nuestras propias debilidades, defectos y emociones no resueltas. Cuando estamos solos, sin la distracción de los demás, sin el ruido constante de la vida diaria, nuestros pensamientos y emociones emergen con claridad. Ya no podemos huir de ellos. Y eso asusta a muchos. Una de las primeras cosas que enfrentamos en la soledad son nuestras emociones. No las superficiales, esas que van y vienen con las interacciones diarias, sino las profundas,
las que hemos enterrado bajo capas de ocupaciones y distracciones. La ira, el miedo, la inseguridad, el remordimiento, todos estos sentimientos que tal vez hemos ignorado durante años comienzan a emerger en el silencio. Los estoicos sabían que la clave para una vida plena no era evitar estas emociones, sino enfrentarlas, comprenderlas y, finalmente, controlarlas. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, hablaba sobre la necesidad de enfrentar nuestras pasiones. Decía, el que teme enfrentar sus propias emociones se convierte en esclavo de ellas. Aquí es donde la soledad juega un papel fundamental. En la compañía de otros, es fácil ocultar nuestras emociones, disimularlas o incluso reprimirlas. Pero en soledad, cuando no tenemos a nadie a quien impresionar o distraer, esas emociones salen a la superficie. Y aunque puede ser incómodo, ese es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Enfrentarte a ti mismo significa aceptar lo que sientes sin juicio, sin vergüenza. Y más importante aún, significa aprender a no dejarte dominar por esas emociones. A menudo pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, pero lo que solemos hacer es una evaluación superficial de quiénes somos. Nos identificamos con nuestras ocupaciones, con nuestras relaciones, con nuestros logros o fracasos. Pero eso no es realmente conocerse a uno mismo. Para los estoicos, el autoconocimiento no era solo una lista de características o cualidades. Era una exploración profunda de nuestras motivaciones, nuestros miedos más arraigados y las pasiones que nos controlan. El filósofo estoico Epicteto nos instaba a examinar cada una de nuestras acciones y pensamientos, preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. Este proceso de autoevaluación no es fácil, y la soledad lo hace ineludible. Sin la distracción de las opiniones ajenas, no hay otra opción más que mirar hacia adentro y ser brutalmente honesto con uno mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para el mundo, sino para sí mismo. Sus palabras no eran una muestra de sabiduría para los demás, sino un diálogo consigo mismo. En sus reflexiones diarias, se enfrentaba a sus propios defectos, miedos y tentaciones, y lo hacía desde la honestidad absoluta. La soledad le daba el espacio para hacer este ejercicio, sin el juicio de los demás. Un aspecto clave de enfrentarnos a nosotros mismos es reconocer nuestras limitaciones. Esto no es un acto de debilidad, sino de coraje. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no reside en pretender que somos perfectos o invencibles, sino en aceptar nuestras vulnerabilidades con humildad. Solo cuando reconocemos nuestras limitaciones podemos empezar a trabajar en ellas. En la soledad, no tenemos a nadie que nos aliente ni nos critique. No hay máscaras que mantener. Podemos ver nuestras debilidades con claridad. Tal vez es la tendencia a la procrastinación, o el miedo al fracaso, o una dependencia emocional que hemos negado. Sea lo que sea, la soledad nos obliga a enfrentarlo. Séneca hablaba de cómo el reconocimiento de nuestras debilidades es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Decía, nadie puede ser fuerte sin antes aceptar sus debilidades. Al admitir nuestras limitaciones, nos damos la oportunidad de mejorar, de crecer y de trabajar en nosotros mismos de manera realista. La soledad, entonces, se convierte en el espacio donde podemos iniciar la transformación personal. Una vez que enfrentamos nuestras emociones, que aceptamos nuestras limitaciones, podemos comenzar a actuar con propósito. Esta transformación no es algo instantáneo, y tampoco es fácil. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, disciplina. Epicteto, uno de los más grandes maestros estoicos, enseñaba que el progreso personal no depende de circunstancias externas, sino de la disciplina interna. Para los estoicos, la soledad era un campo de entrenamiento, donde se practicaba la virtud, la fortaleza mental y el autocontrol. Decía, el hombre libre es aquel que domina su mente, no aquel que evade sus desafíos. El enfrentamiento con uno mismo en la soledad es el primer paso para ese dominio. Es un proceso de transformación gradual, donde cada pequeño avance cuenta. No se trata de alcanzar la perfección, sino de caminar constantemente hacia una mejor versión de nosotros mismos. Enfrentarnos a nosotros mismos en soledad es uno de los mayores desafíos que podemos asumir. Es incómodo, sí. Es difícil, absolutamente.
Pero es en esa incomodidad donde reside la posibilidad de verdadero crecimiento. Los estoicos lo entendían muy bien. Sabían que la soledad no es solo un espacio de descanso, sino un lugar donde podemos enfrentarnos a nuestras emociones, nuestras debilidades y, finalmente, transformar nuestra vida. Porque cuando logramos dominarnos a nosotros mismos, todo lo demás se vuelve manejable. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse aislado. La soledad, cuando es elegida, puede ser un espacio de paz, de reflexión, de crecimiento. Pero cuando nos sentimos aislados, el mundo parece un lugar frío, y nosotros nos volvemos extraños incluso para nosotros mismos. Para los estoicos, la soledad era un estado de fuerza, una herramienta para conocerse y mejorar, mientras que el aislamiento era algo peligroso, un sentimiento que erosionaba el alma y nos separaba de nuestra humanidad. El aislamiento es lo que tememos cuando pensamos en la soledad. Es ese miedo de estar desconectados, no solo de los demás, sino de nuestra propia identidad, de perder el sentido de pertenencia. Pero para los estoicos, la clave no estaba en evitar la soledad para escapar del aislamiento. Estaba en aprender a usar la soledad como un espacio de poder personal, para que el aislamiento nunca tomara el control. La gran diferencia entre la soledad y el aislamiento es si la experiencia es elegida o impuesta. Los estoicos, como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, buscaban la soledad de manera intencional. Sabían que en esos momentos de retiro podían fortalecer su mente, y con ello, controlar sus emociones y decisiones. Pero cuando la soledad no es elegida, sino que nos es impuesta, se transforma en algo mucho más oscuro: el aislamiento. Epicteto hablaba sobre la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. La soledad elegida, al estar bajo nuestro control, se convierte en una herramienta para la introspección. Mientras que el aislamiento, que sentimos que nos es impuesto, nos deja impotentes, desconectados del mundo y de nosotros mismos. La diferencia radica en cómo percibimos la situación. La soledad es activa, es una elección de retirarnos para mejorar. El aislamiento es pasivo, una circunstancia que nos inmoviliza. Curiosamente, el aislamiento no siempre es la ausencia de personas. Puedes estar rodeado de multitudes y sentirte completamente aislado. El aislamiento, más que una falta de contacto con los demás, es una desconexión con uno mismo. Es perder de vista quién eres realmente. A menudo, aquellos que más evitan la soledad están intentando escapar de sí mismos, temerosos de lo que encontrarán en ese silencio. Y eso es lo que crea una sensación de aislamiento profundo. Séneca hablaba del aislamiento como una forma de fuga. Decía: el hombre que huye de la soledad teme enfrentarse a su propia alma. Para los estoicos, la verdadera tragedia no era estar solo, sino estar desconectado de nosotros mismos. El aislamiento surge cuando no podemos soportar la introspección, cuando evitamos mirar nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras emociones no resueltas. El aislamiento es, en muchos casos, una huida de la propia mente. Por eso, muchas personas buscan la constante compañía de otros o se pierden en distracciones interminables. Pero el problema con esta huida es que, tarde o temprano, la mente exige ser escuchada. Y cuando hemos evitado la soledad durante demasiado tiempo, el aislamiento nos alcanza, llevándonos a un lugar mucho más oscuro. La solución para evitar el aislamiento no es rodearse de más personas ni buscar más ruido. Es aprender a estar cómodos en la soledad, a abrazar el silencio y la introspección. Los estoicos creían que solo enfrentando la soledad de manera consciente y valiente, podíamos evitar caer en el aislamiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla del poder de retirarse a la propia mente, de encontrar allí un refugio que nadie puede arrebatarnos. Es en esa soledad donde encontramos el equilibrio, la paz y la fortaleza interior que necesitamos para enfrentar el mundo. Cuando aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, a sentirnos en paz con nuestras emociones y pensamientos, el aislamiento ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tememos estar solos, porque comprendemos que la soledad es una oportunidad para reconectar con nuestro ser más auténtico. Los estoicos veían la soledad como un regalo,
un espacio donde podían fortalecerse y luego regresar al mundo con más claridad y propósito. Sin embargo, los estoicos no abogaban por una vida de completa soledad. Sabían que, aunque la soledad es un espacio necesario para el crecimiento personal, la conexión con los demás también es esencial para una vida plena. El ser humano, por naturaleza, es un ser social, y parte de nuestra misión en la vida es contribuir al bienestar de los demás. Pero solo podemos hacerlo de manera efectiva si primero hemos cultivado una conexión sólida con nosotros mismos. Para los estoicos, la soledad y la comunidad no eran opuestos, sino complementarios. La soledad nos permite entender quiénes somos y qué valor tenemos para ofrecer al mundo. Y una vez que hemos hecho ese trabajo interno, podemos conectarnos con los demás desde un lugar de autenticidad y sabiduría, sin sentirnos abrumados o atrapados en la superficialidad de las interacciones sociales. Marco Aurelio, a pesar de ser un hombre rodeado de consejeros, soldados y ciudadanos, encontraba en la soledad la claridad para gobernar y liderar. Sabía que, para poder estar presente y tomar decisiones justas, primero debía retirarse a sí mismo, para luego regresar al mundo con renovada fuerza. La diferencia entre la soledad y el aislamiento radica en nuestra percepción y elección. La soledad, cuando es buscada de manera consciente, nos fortalece, nos conecta con nuestro ser interior y nos prepara para enfrentar el mundo. El aislamiento, por otro lado, es una desconexión, no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Pero al aprender a estar cómodos en la soledad, podemos evitar caer en el aislamiento y, al mismo tiempo, fortalecer nuestras relaciones con los demás desde un lugar de auténtica conexión y comprensión. El silencio, para muchos, puede ser incómodo e incluso aterrador. En un mundo lleno de ruido constante, el silencio parece un vacío que queremos llenar rápidamente. Pero para los estoicos, el silencio no era una ausencia de sonido, sino una oportunidad para alcanzar una claridad que el bullicio de la vida diaria simplemente no permite. Era en ese silencio, en esos momentos donde el ruido del mundo se detenía, que los estoicos encontraban su verdadera esencia. En el silencio, las respuestas que buscamos empiezan a revelarse, no porque las descubramos, sino porque, por fin, podemos escucharlas. El filósofo estoico Epicteto lo entendía bien cuando decía: es en el silencio de la mente donde reside la sabiduría. En medio de la vida ruidosa y caótica, el silencio es un refugio, un santuario al que podemos acudir para encontrar paz y claridad. Vivimos en una era de ruido. No solo ruido físico, como el tráfico, las conversaciones y los medios de comunicación, sino ruido mental, las constantes distracciones, las preocupaciones incesantes, las demandas de la vida moderna que nos asedian desde todas partes. Estamos tan acostumbrados a este ruido que, a menudo, lo confundimos con normalidad. El silencio, entonces, puede parecer algo ajeno, extraño. Pero, como los estoicos sabían, es solo en el silencio donde la mente puede encontrar su verdadera paz. El ruido externo no solo distrae, sino que también nubla nuestra mente. Nos sumerge en un constante estado de reacción, donde respondemos a lo que está a nuestro alrededor sin realmente detenernos a pensar. Séneca decía que, para el hombre sabio, el silencio es una fuente de claridad y perspectiva. Y es que solo cuando callamos las voces externas, podemos escuchar la voz interna que realmente importa. El silencio, entonces, no es simplemente la ausencia de ruido. Es un estado mental que nos permite detenernos, observar y comprender. En medio del caos, el silencio nos ofrece un respiro, un momento de reflexión donde podemos reorganizar nuestros pensamientos y emociones. Es en esos momentos que podemos separar lo que realmente importa de lo que es simplemente distracción. Pero el verdadero desafío no es encontrar el silencio externo, sino cultivar el silencio interior. Los estoicos entendían que la mente es una fuente interminable de ruido. Las preocupaciones, los miedos, las ambiciones y las ansiedades generan una constante conversación interna que, muchas veces, nos abruma. Incluso en un lugar físicamente silencioso, nuestra mente puede estar llena de ruido. Marco Aurelio, en sus meditaciones,
hablaba de la importancia de encontrar un refugio en la mente. Decía que no importaba cuán ruidoso o caótico fuera el mundo exterior, siempre había un espacio dentro de nosotros que podíamos cultivar como un lugar de calma. Ese lugar es el silencio interior, un estado en el que podemos observar nuestros pensamientos sin ser dominados por ellos. Epicteto enseñaba que nuestra verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para controlar la mente. Y ese control se empieza a desarrollar en el silencio. No se trata de evitar pensamientos o emociones, sino de permitir que pasen sin dejarnos llevar por ellos. Calmar la mente requiere práctica, pero es una habilidad que los estoicos consideraban esencial. Es en ese silencio mental donde encontramos la claridad para tomar decisiones sabias, donde podemos ver nuestras emociones sin juicio, y donde comprendemos que no somos nuestros pensamientos, sino el observador de ellos. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta no solo de calma, sino también de reflexión. En un mundo lleno de opiniones y voces que nos dicen qué pensar, qué sentir y qué hacer, el silencio nos permite alejarnos de esas influencias y volver a nuestras propias convicciones. Los estoicos valoraban el silencio como un espacio donde podían evaluar sus propios principios, preguntarse a sí mismos qué era realmente importante. Séneca recomendaba momentos de reflexión diaria, donde, en el silencio, uno pudiera evaluar sus acciones, pensamientos y emociones. Decía que el hombre que no reflexiona sobre sus días vive una vida sin dirección. Este acto de reflexión silenciosa nos permite reevaluar nuestras prioridades, ver con claridad qué nos impulsa y si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores. El silencio no es simplemente un espacio vacío, sino un momento activo de autocomprensión. Nos permite deshacernos de las influencias externas que nublan nuestra visión, y nos ayuda a ver con claridad lo que realmente importa en nuestra vida. Finalmente, el silencio es una fuente crucial para la toma de decisiones sabias. En un mundo lleno de presión para actuar rápidamente, los estoicos nos enseñan la importancia de detenernos, de permitir que el silencio entre en nuestra mente antes de tomar una decisión. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, entendía que las decisiones más importantes no podían tomarse en medio del ruido, sino solo después de momentos de silencio y reflexión. El silencio nos permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Nos da la distancia necesaria para no reaccionar impulsivamente, sino para actuar con sabiduría y propósito. Cuando estamos constantemente inmersos en el ruido, tendemos a reaccionar ante las circunstancias sin detenernos a pensar. Pero en el silencio, podemos ver con claridad, podemos evaluar nuestras opciones y elegir el camino que más se alinea con nuestros valores y principios. Los estoicos sabían que el ruido del mundo siempre estaría ahí, pero también sabían que el verdadero poder radica en cultivar el silencio interior, ese espacio donde las decisiones no están gobernadas por el caos externo, sino por la claridad interna. El silencio, tanto externo como interno, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para encontrar claridad, calma y sabiduría. Los estoicos lo comprendían bien. En un mundo lleno de ruido, aprender a apreciar el silencio nos permite reconectar con nuestra esencia, evaluar nuestras decisiones y actuar desde un lugar de tranquilidad y control. El silencio no es una ausencia, sino una presencia profunda, un espacio donde, por fin, podemos ver con claridad lo que realmente importa. La soledad, para los estoicos, no era simplemente un momento de reflexión, sino un campo de entrenamiento mental. Un espacio donde uno podía forjar su carácter, fortalecer su voluntad y prepararse para enfrentar las inevitables dificultades de la vida. Mientras otros buscan compañía para evitar sus miedos, los estoicos entendían que era en la soledad donde las verdaderas batallas internas se libraban. Y, al superarlas, uno emergía más fuerte, más sabio y, sobre todo, más en control de su mente. La soledad no es un enemigo a evitar, sino un aliado poderoso. Es en esos momentos, cuando estamos solos con nuestros pensamientos, que tenemos la oportunidad de conocer quiénes somos realmente, de desafiar nuestras debilidades y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Porque es ahí, lejos de las distracciones y del ruido externo, donde enfrentamos a nuestro adversario más difícil, nosotros mismos. Para los estoicos,
La mente es como un músculo que debe ejercitarse, y la soledad es el gimnasio perfecto. En la vida cotidiana, nuestras mentes son constantemente estimuladas por el mundo exterior. Tareas, conversaciones, entretenimiento. Estamos en un estado constante de reacción, respondiendo a los estímulos que nos rodean. Pero en la soledad, el ruido externo se detiene, y es ahí donde comienza el verdadero trabajo. Epicteto enseñaba que la mente es algo que debemos disciplinar y controlar, y no simplemente dejar que sea arrastrada por impulsos o emociones. Pero para dominar la mente, primero debemos conocerla. Y el único lugar donde podemos hacer esto es en la soledad, cuando no hay distracciones que nos desvíen de nuestro propósito. Séneca hablaba de la importancia de retirarse al interior de uno mismo para fortalecerse, para afinar el carácter. Decía que era en esos momentos de retiro donde uno podía trabajar en sus debilidades, reconocer sus defectos y desarrollar la resiliencia mental. Esta resiliencia no se construye en el bullicio de la vida cotidiana, sino en el silencio, en la introspección, en la soledad. En la soledad, no solo enfrentamos nuestras ideas y pensamientos, sino también nuestras emociones más profundas. Muchas personas evitan estar solas porque temen lo que encontrarán dentro de sí. En el silencio, emergen las emociones que hemos estado reprimiendo: miedos, ansiedades, inseguridades. Pero para los estoicos, enfrentar estas emociones no era algo a evitar, sino una oportunidad para fortalecerse. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba constantemente sobre el poder de la mente para dominar las emociones. Decía que no son los eventos externos los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. En la soledad, tenemos la oportunidad de observar nuestras emociones sin distracciones, de ver cómo reaccionamos ante ellas, y de aprender a controlarlas en lugar de ser controlados por ellas. Es un proceso desafiante. Enfrentar nuestros miedos e inseguridades en la soledad es un acto de valentía, pero es también el único camino hacia la verdadera fortaleza mental. Solo cuando nos enfrentamos a esas partes de nosotros mismos que evitamos, podemos comenzar a transformarlas. La soledad nos proporciona el espacio necesario para esta confrontación, un espacio donde podemos observar nuestras emociones, entenderlas y, finalmente, superarlas. Uno de los mayores beneficios de la soledad es la autodisciplina que se puede desarrollar en ella. Cuando estamos solos, no hay nadie más a quien culpar o en quien apoyarnos. Somos responsables de nuestras acciones, decisiones y pensamientos. La autodisciplina, para los estoicos, era la clave para una vida virtuosa. Y esa autodisciplina no se forma en el ruido del mundo, sino en los momentos en que estamos solos, sin distracciones ni justificaciones. Epicteto enseñaba que la autodisciplina es lo que nos permite mantener el control en medio de la adversidad. Cuando estamos solos, sin la presión de las expectativas de los demás, podemos poner a prueba nuestra autodisciplina. Podemos ver si realmente somos capaces de seguir nuestros propios principios sin necesidad de la aprobación o el reconocimiento de los demás. En la soledad, no hay aplausos, no hay público, pero es precisamente en esos momentos donde se forja el verdadero carácter. Si podemos mantener la autodisciplina cuando estamos solos, cuando nadie nos observa, entonces estamos realmente preparados para enfrentar el mundo con fuerza y determinación. El objetivo final de la soledad, según los estoicos, no es el aislamiento perpetuo, sino el crecimiento personal. Es retirarse para fortalecerse y luego volver al mundo más capaz, más sabio y más centrado. La soledad es un tiempo para la transformación interna, para pulir nuestras virtudes, para afinar nuestro sentido de propósito. Y cuando salimos de ese espacio, volvemos más fuertes, más en control, listos para enfrentar los desafíos de la vida con una mente inquebrantable. Marco Aurelio utilizaba su tiempo de soledad para reflexionar sobre su rol como emperador, pero sabía que, al final, debía regresar a la vida pública con claridad y sabiduría. Para él, la soledad era una herramienta para purificar su mente y renovar su energía. Los estoicos no buscaban la soledad para escapar del mundo, sino para prepararse mejor para él. Sabían que solo enfrentando sus propios demonios internos, podían estar realmente listos para enfrentar los del mundo exterior. Fortalecer la mente a través de la soledad es uno de los principios fundamentales del estoicismo. En la soledad, nos enfrentamos a nuestros pensamientos, emociones y debilidades.
Nos desafiamos a nosotros mismos, desarrollamos autodisciplina y crecemos como individuos. Pero la soledad no es el final del camino, es un proceso de preparación, de transformación. Cuando salimos de ella, volvemos al mundo más fuertes, más sabios, y con un control más firme sobre nuestra mente y nuestras emociones. Y es en ese equilibrio, entre la soledad y la vida en sociedad, donde encontramos nuestra mayor fortaleza. La soledad es mucho más que un mero estado de aislamiento. Para aquellos que entienden y aprovechan su potencial, la soledad se convierte en una herramienta poderosa en el camino hacia el éxito. A lo largo de la historia, los pensadores estoicos, líderes y visionarios han reconocido el valor de los momentos de soledad, utilizando esos espacios de introspección para cultivar su carácter, afinar su propósito y, en última instancia, alcanzar sus metas. En un mundo que a menudo glorifica la acción y la interacción constante, es fácil olvidar que algunos de los mayores logros nacen en el silencio. En la soledad, encontramos la oportunidad de desconectarnos de las expectativas externas y de volver a conectar con nuestro ser interior. Es ahí donde se despiertan nuestras verdaderas pasiones y se forman nuestras convicciones más firmes. Los momentos de soledad ofrecen un espacio único para la innovación y la creatividad. Cuando estamos solos, nuestros pensamientos pueden fluir libremente, lejos de las opiniones y presiones del mundo exterior. La soledad permite que nuestra mente explore sin límites, que se aventuren nuevas ideas y que se desafíen los conceptos establecidos. Muchos de los avances más significativos en la historia han surgido en momentos de soledad. Albert Einstein, por ejemplo, pasó horas reflexionando solo sobre la teoría de la relatividad, lejos de las distracciones de la vida cotidiana. Fue en esos momentos de introspección donde su mente pudo conectar conceptos y encontrar nuevas soluciones. La creatividad florece en el silencio. Cuando nos permitimos estar solos con nuestros pensamientos, desbloqueamos un potencial que, de otro modo, podría permanecer oculto bajo la presión de la vida diaria. La soledad puede ser el catalizador que nos impulse a innovar, a pensar de manera diferente y a convertir nuestras ideas en realidades. Más allá de la creatividad, la soledad también es fundamental para desarrollar resiliencia. La vida está llena de desafíos y obstáculos. Cuando enfrentamos la adversidad, la soledad nos permite procesar nuestras emociones, reflexionar sobre nuestras experiencias y encontrar la fuerza interna para levantarnos. Los estoicos enseñaban que el verdadero éxito no se mide solo por nuestros logros, sino por nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. En soledad, encontramos la oportunidad de fortalecer nuestra mente y prepararnos para los desafíos que la vida nos presenta. La reflexión sobre nuestras experiencias pasadas, las lecciones aprendidas y los fracasos sufridos nos ayuda a forjar una mentalidad resistente. La soledad se convierte en un espacio donde podemos transformar el dolor en aprendizaje, la frustración en motivación y la duda en confianza. Al enfrentar y aceptar nuestras luchas en la soledad, nos preparamos para enfrentar cualquier reto con una nueva perspectiva y una mayor fortaleza. Finalmente, la soledad nos brinda la claridad necesaria para definir nuestro propósito en la vida. En el ruido constante del mundo, es fácil perder de vista lo que realmente valoramos. Pero en la soledad, podemos reflexionar sobre nuestras verdaderas pasiones, nuestras metas y nuestros valores fundamentales. Los estoicos nos enseñan que es vital tener un propósito claro, uno que nos guíe en nuestras decisiones y acciones. La soledad nos ofrece el espacio para investigar nuestro interior y descubrir lo que realmente queremos alcanzar. Nos permite cuestionar nuestras motivaciones, evaluar si estamos siguiendo el camino correcto y redirigir nuestra energía hacia lo que verdaderamente importa. Cuando hemos definido nuestro propósito, la soledad deja de ser un lugar de aislamiento y se convierte en un trampolín hacia el éxito. Nos empodera para tomar decisiones informadas, alineadas con nuestras metas, y nos da la fuerza para perseverar en el camino hacia nuestros sueños. Hemos explorado juntos el profundo poder de la soledad y cómo puede convertirse en una herramienta esencial en nuestro camino hacia el éxito. Pero este viaje no termina aquí. Te invito a que continúes acompañándonos en esta búsqueda de crecimiento personal y sabiduría. Si te ha resonado lo que hemos compartido hoy, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí, no solo exploraremos más sobre la filosofía estoica y otras enseñanzas valiosas,
sino que también descubriremos juntos estrategias prácticas para enfrentar los desafíos de la vida, cultivar la resiliencia y encontrar nuestro verdadero propósito. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Y si encuentras que este contenido puede ser útil para alguien más, compártelo. Juntos, podemos crear una comunidad que valore la introspección y el crecimiento personal. Recuerda, la soledad puede ser un refugio y un campo de entrenamiento. Aprovechémosla para fortalecernos y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos hoy, y hasta la próxima, sigue explorando y creciendo.